Buenas tardes, entonces vamos a comenzar con la semiología del cuello. Entonces, como siempre, primero debemos saber los, em, los límites de la región anatómica que nosotros vamos a estudiar. En el caso del cuello, si se acuerdan de Morfo 3, tiene sus límites, un límite superior y un límite inferior. Un límite superior que nos ayuda a delimitar, o sea que vamos a decir, por encima del cuello, ¿verdad?, está lo que es el cráneo y el macizo facial. Es decir, el macizo facial hacia adelante, o sea, esta línea que vamos a describir. Esta línea que vamos a describir nos va a dividir, nos va a separar el cuello de lo que es hacia arriba, está hacia adelante, sobre todo el macizo facial, y hacia posterior lo que es el cráneo. Y hacia abajo, la línea nos va a delimitar lo que es el cuello de el tórax, del tórax y de lo que es el hombro. Entonces, la línea superior va a comenzar en lo que es el occipucio, va a pasar por la línea nucal superior, apófisis, mastoides, mandíbula o la rama ascendente de la mandíbula y el mentón. Eso es el límite superior del cuello. El límite inferior, comenzando también desde atrás, apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical, pasamos por la espina de la escápula, luego el acromio, articulación acromio-clavicular, clavícula y el manubrio esternal. Todo lo que está por debajo de esto es tórax y hombro, y todo lo que está por encima de la línea, como les dije, es macizo facial y neurocráneo. Tenemos entonces los huesos de esta región anatómica, que son el hueso ovoides, que es el único hueso del cuerpo que no se articula con otro, sino que él sirve para inserciones musculares, y lo que es las vértebras cervicales, que me faltó aquí colocar en las láminas. Las vértebras cervicales son los huesos de, este, de esta región. Tenemos entonces también la parte visceral, que está compuesta por lo que es la tiroides, el esófago y la tráquea con los cartílagos de la laringe. Recordemos que la laringe tiene tres cartílagos que son impares, que son el cricoideo, el tiroideo, que es este, y la epiglotis. Estos son los tres cartílagos principales. La epiglotis, ustedes saben que su función principal es evitar que la comida se nos vaya por el camino viejo. Ella ocluye lo que es la glotis y las vías respiratorias mientras nosotros deglutimos. Y entonces la tiroides y el cricoides son el comienzo de las vías respiratorias hacia los pulmones. O sea, el comienzo de las vías respiratorias propiamente dicha, porque en la parte superior tenemos vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas. Y las vías respiratorias altas incluyen lo que son las fosas nasales y la faringe. Había dicho lo de los tres cartílagos. Ajá. Entonces las vías respiratorias superiores incluyen, o sea, eso lo tienen que saber porque las patologías de las vías respiratorias se dividen así. De hecho, el diagnóstico sindromático y el diagnóstico el diagnóstico sindromático siempre primero es infección de vías respiratorias altas o infección de vías respiratorias bajas. Entonces, obviamente, le van a preguntar, cuando les den esas clases, le van a preguntar, ajá, ¿cuáles son las vías respiratorias altas? Entonces, fosas nasales, faringe y laringe.
Ya a partir de tráquea hacia abajo, son parte de las vías respiratorias inferiores. Bueno, entonces en cuanto a la anamnesis, va a incluir todos estos síntomas que le podemos llegar a preguntar al paciente. Si se presenta algún tipo de disfagia, impotencia funcional, es alguna limitación en cuanto a los movimientos del cuello, como por ejemplo en el caso de patología como la tortícolis, trastorno tiroideo, dolor a la movilización, etcétera. Entonces, cuando vamos a la inspección del paciente, entonces vamos a ver todas estas características. Primero, la posición, si está centrado o lateralizado, sobre todo, por ejemplo, con algún tumor o con la misma tortícolis, porque el paciente se ve que está inclinado hacia un lado. Igualmente, la forma la vamos a ver alterada, como por ejemplo con un tumor. Entonces, en ese caso, o sea, lo normal es que nosotros veamos que tiene forma cilíndrica. Lo que es la posición, si está centrado, si hay alguna dismetría o está simétrico, y en cuanto a la movilidad. Entonces, o sea, que al paciente le podemos hacer el movimiento pasivo y activo, sobre todo sin la movilidad activa, sobre todo sin tocarlo. Entonces, em, debes mandarle a mover lo que son los hombros, el movimiento también igual de lateralización y de rotación, es decir, el cuello se mueve hacia adelante y hacia atrás, eso es flexión y extensión. Hacia los lados, como cuando uno tiene duda de algo, ¿verdad? O si quieres pegar el movimiento de pegar el oído al hombro, eso es lateralización. Y el movimiento de rotación, que es cuando uno dice que no, entonces eso es rotación izquierda, rotación derecha. Igualmente el tamaño, se me había olvidado señalar aquí, de 16 a 20 centímetros. ¿Cómo se mide el cuello? El cuello entonces se mide desde sus límites, es decir, desde el manubrio external hasta el mentón. Y lo normal son de 16 a 20 centímetros. Lo otro es, bueno, obviamente si hay alguna presencia de tumoraciones o de lesiones. Y que hay buscar también presencia de pliegues que se notan más que todo en la mujer. Igual la coloración, que obviamente va a estar dada por la piel, que debe ser del mismo color de la piel, pues. En cuanto a la palpación, entonces tenemos que podemos palpar lo que es los cartílagos, sobre todo el tiroides y el cricoides. Recuerden que el cartílago tiroides es el que en el caso de los hombres es lo que es la llamada manzana de Adán. Entonces, por debajo del cartílago tiroides, nosotros vamos a encontrar el cricoides. De hecho, fíjense, entre el cartílago tiroides y el cricoide está esta membrana llamada o ligamento llamado cricotiroideo. A través de él es que nosotros vamos a poder hacer un procedimiento llamado cricotiroidotomía, que es el que puede salvar a un paciente cuando está cuando hay algún edema de glotis o algo, y no a través de la tráquea. A través de la tráquea porque no se debe hacer porque está la tiroides. Si ustedes le llegan a dar a la tiroides, pueden hacer que las hormonas tiroideas caigan en la sangre y eso se produce lo que se llama una tormenta tiroidea. Es decir, aumenta el metabolismo muy rápidamente y empieza el paciente a presentar muchos síntomas como taquicardia, etcétera.
Entonces, igual en el caso de la palpación, obviamente también la tráquea. En cuanto a los músculos, vamos a palpar sobre todo lo que son los músculos esternocleidomastoideo y el trapecio. También están lo que son la palpación de los ganglios linfáticos y de el tiroides. Ahorita vamos a describir algunas maniobras acerca de estos órganos. Fijémonos entonces que nosotros podemos palpar de frente al paciente o lo podemos hacer de lado con una mano, es decir, con los dos pulgares de frente o con una sola mano de lado. Fíjense lo que les estaba diciendo en la práctica, que este médico está siempre usando las dos manos, a pesar de que con una mano está haciendo la maniobra, con la otra la tiene sobre el hombro, que tú pudieras pensar que no es necesario colocarla en el hombro, pero de esa manera tú vas a entrar más en confianza con el paciente. Uno de los pares bueno, el único par que no hablamos fue el 11º par porque tiene que ver con el cuello. Entonces yo lo dejé para hablarlo aquí. Recordemos que entonces él tiene dos núcleos. Un núcleo ambiguo, uno que viene del núcleo ambiguo y entonces el núcleo espinal. Es decir, que él también sale un poco de lo que es el núcleo ambiguo. Fijémonos que aquí está el núcleo ambiguo y algunas ramas del núcleo ambiguo que normalmente es del 9 y del 10 vienen del 11 y se unen al 11. Aquí. Igualmente, el otro núcleo, que es su núcleo principal, es el núcleo espinal, que está como tal dentro de la médula espinal. En la parte, sobre todo en el asta anterior de la médula espinal. Obviamente esto recibe inervación desde la corteza cerebral. Bueno, entonces les estaba explicando que el asta, que el origen del accesorio es del núcleo ambiguo, que es del 11º, que es en conjunto con el 9 y el 10, y el núcleo espinal, que es el principal, que es este que vemos aquí, que está en el asta anterior de la médula espinal, en las vértebras, en los segmentos medulares cervicales. Ahorita lo vamos a ver. Tenemos un origen, su origen aparente. Recuerden que siempre les he dicho que 9, 10 y 11 andan juntos para todos lados. Aquí ven que están saliendo del surco retroolivar. Fíjense como aquí están las fibras que vienen de la médula espinal y salen del cráneo a través del agujero yugular, estos tres, 9, 10 y 11. Entonces aquí están, fíjense cómo las neuronas motoras se originan en la médula espinal. Fíjense que esto es ya el cordón medular cervical, que son estas rojas, ¿verdad? Se originan aquí y todas se van a dirigir hacia arriba. Todas estas que se están originando aquí se originan hacia arriba. Todas estas se originan y van hacia arriba dentro del conducto raquídeo y salen, ¿verdad? En conjunto con las del núcleo ambiguo, salen del surco retroolivar, ¿verdad? Y entonces estas son las dos partecitas del nervio espinal y entonces salen por el agujero yugular, sale del cráneo. Y entonces para inervar a los músculos que ya ustedes conocen, que son el esternocleidomastoideo y el trapecio. A ver, ya que estamos hablando de el trapecio. A ver, a quién tengo aquí. Alexandra.
A ver, ¿sabes cuáles son las inserciones del trapecio? Inserciones del trapecio. Bueno, entonces dime las inserciones del esternocleidomastoideo. Del trapecio esternocleidomastoideo. Ajá, dale pues. Bueno, la del esternocleidomastoideo obviamente del esternón, apófisis mastoides y ¿qué? Apófisis. Ajá. ¿Dónde? Que no escuché. Del esternón hacia la apófisis mastoides, Ajá, pero falta. del temporal. Falta ahí. Y De hecho, ahí está el dibujo. Va, así es que se debe responder siempre las inserciones de un músculo. Siempre tienes que decir inserción proximal, inserción distal. Entonces, claro, en este caso normalmente se describe de abajo para arriba. Va aquí está, desde el esternón y la clavícula, por eso se llama esternocleido, esternón y la clavícula hasta la apófisis mastoide, como comentaste. Aquí está. A ver, Egdi, ¿tienen las inserciones del trapecio? ¿Me escucha? Sí. Si mal no recuerdo es en la clavícula y en las apófisis espinosas de las vértebras cervicales. También en la parte posterior del cráneo, que más o menos por creo que es la línea inferior del occipital. Sí, pero eso no se llama así. ¿Cuáles son las inserciones del trapecio? Eso se los he repetido al cansancio. Se los di en Morfo 2, aunque no me tocaba. Y bueno, cuando he explicado cuello, lo he explicado. Siempre que explico deltoides, explico de una vez el trapecio porque son inserciones parecidas. Y tiene que decir inserción proximal y inserción distal. Va de aquí a aquí hasta aquí a aquí. A ver, María Fernanda. Doctor. No. No está María Jesús. Michelle. Porque estoy seguro que José vamos a ver si se la sabe, pero me tiene que dar perfecta. Doctor, ¿me escucha? Ajá, dime María Jesús. Aló, doctor, ¿me escucha? Ajá, dime María Jesús primero. ¿Le doy? Ok, bueno, va desde la línea nucal superior, apófisis espinosas, creo que va desde C7 hasta T12, y se va a insertar en la clavícula, en el acromio y en la espina de la escápula. Ajá, ¿te sabes exactamente en qué de la clavícula y en qué de la espina de la escápula? No. Eso yo siempre lo explico. Michelle, ¿te sabes qué de la clavícula y en qué de la espina de la escápula? En el tercio externo del borde de la clavícula y el borde superior de la espina de la escápula. Ajá, en el borde posterior de la clavícula y el borde superior de la espina de la escápula. Muy bien, construyeron el conocimiento entre varios. Pero siempre debe uno saberse todo.
Hay que saberse todo porque por algo lo explico. Yo se los explico porque en algún momento ustedes lo van a necesitar y aquí lo están necesitando otra vez. Apaguen el micrófono por favor, ok. Ajá, estoy aquí poniendo los positivos. José, le voy a preguntar otra cosa que venga por ahí. Bueno, entonces aquí tiene las lesiones lo de las lesiones del nervio. ¿Qué va a pasar? Obviamente va a dejar de inervarse el músculo, el esternocleidomastoideo y el trapecio. Entonces el esternocleidomastoideo se encarga, y ahí está en la clase de anatomía del cuello, se encarga de la rotación, de la lateralización y flexión de la cabeza. Es decir, que debemos hacerle todos estos movimientos, debemos explorar todos estos movimientos al paciente y hacerlo en activa, pasiva y en contrarresistencia. Por eso es que cuando nosotros tenemos una tortícolis, no hallamos cómo colocar la cabeza. El único alivio que conseguimos es cuando estamos acostados, porque este músculo está contraído todo el tiempo mientras nosotros estemos de pie o sentados, pues que tengamos la cabeza erguida. Claro, porque va a depender de las fibras que se contraigan, las que van a hacer que van a hacer estos movimientos. Y el trapecio, lo que debemos decirle al paciente es que eleve los hombros, que obviamente le vamos a podemos hacer los movimientos de contrarresistencia sosteniendo los hombros y diciendo que los eleve. Ok, entonces, bueno, aquí entonces obviamente que vamos a explorar todas esas cosas. Perdón, aquí en el Mosby tenemos este paciente que haciéndole los movimientos, todo este tipo de movimientos, y que entonces los vamos a reportar. De hecho, en cuanto al tono muscular, o sea, el tono de estos músculos nos va a ayudar a darle forma al cuello. Es decir, que si hay poco tono, entonces nos va a dar una forma diferente, o sea que no se van a describir los relieves anatómicos que normalmente uno tiene en el cuello. Sobre todo la depresión que debe haber a este nivel en la fosa supraclavicular, porque la hace la clavícula con el músculo trapecio. Entonces se forma como una depresión aquí, un huequito, que de hecho eso es uno de los sitios donde debemos ocultar el pulmón. Se me olvidó decírselo ese día, porque allí vamos a ocultar el ápice del pulmón. Se deben ver las elevaciones de la clavícula, la articulación acromoclavicular y todo eso. Entonces en los ganglios linfáticos, ¿verdad? Que debieron ver también en la clase de cuello de Morfo 3. Bueno, esto es una de las pocas cosas que le llegué a responder a Torre también. Cuando preguntaba anatomía era que yo trataba de destacar, pero bueno, de todas maneras me quedó la materia. Entonces preguntaba, ajá, ¿dónde están los ganglios de cabeza y cuello? Entonces, bueno, sí logré describirlos. Entonces, y sobre todo, ustedes no solamente se deben aprenderse los ganglios del cuello, sino qué drena en ellos. ¿Quién drena en ellos? Recuerden que los ganglios linfáticos son como unos cuarteles militares en donde hay unos soldados que ellos están pendientes como un peaje. Ellos están pendientes de que ninguna bacteria acceda al torrente sanguíneo. ¿Qué sucede? Las bacterias, es decir, la bacteria, por ejemplo, ustedes tienen un acceso en
la región del cuero cabelludo. Tengo un paciente con un acceso allí. Entonces las bacterias siempre van a buscar llegar al torrente sanguíneo, pero ya saben que si se van por la sangre directo, de una vez lo va a agarrar los soldados que están en la autopista. Es decir, como si tú te quieres ir para Colombia ilegalmente, no te vas a ir por el puente Simón Bolívar y eso, pues no vas a pasar porque de una vez hay militares que te van a detener. Entonces tú buscas las trochas. Así hacen las bacterias, buscan las trochas. Entonces las trochas es los ganglios linfáticos porque allí hay menos glóbulos blancos. Pero resulta que entonces, de todas maneras, el cuerpo humano se proveyó de que en los ganglios, de que esas vías, de que esas vías linfáticas pasan por los ganglios linfáticos y allí sí hay glóbulos blancos. Entonces allí los glóbulos blancos detienen a las bacterias y las matan. Y entonces se inflaman. Entonces eso hace que si yo tengo un acceso, un granito en el cuero cabelludo a nivel occipital, se me pueden inflamar los ganglios occipitales, porque entonces las bacterias quisieron irse hacia el torrente sanguíneo a través de allí, pero las agarraron aquí y entonces se inflaman. Entonces, ¿qué sucede? Que un paciente puede venir porque, doctor, tengo inflamado este ganglio aquí y me duele. Ese es su motivo de consulta. Tu deber no es sencillamente, bueno, te voy a mandar para la inflamación por el ganglio ese. No, tú tienes que buscar, porque ese ganglio linfático es un aviso de que hay algo que puede ser tumoral o puede ser infeccioso o puede ser de alguna otra cosa. Es como un paciente que viene con fiebre. Un paciente, ustedes les viene con fiebre, no. Ah, bueno, toma acetaminofén y vete para tu casa. Tienen que buscar la causa de la fiebre. Entonces, entonces nosotros debemos, entonces en este paciente que viene por el ganglio linfático a nivel occipital, entonces debemos explorar el cuero cabelludo occipital para ver si hay algún proceso infeccioso a ese nivel o algún tumor. Igualmente sucede con todos los otros ganglios, con los ganglios retroauriculares, entonces también vienen de la región parietal, del cuero cabelludo parietal. Los preauriculares vienen de la región parietal y frontal, del cuero cabelludo frontal, y también de lo que es el conducto auditivo. Entonces el conducto auditivo drena tanto en los retroauriculares como en los preauriculares. Entonces, el paciente puede venir porque se le inflamaron uno de los ganglios, pero resulta entonces que deben hacer ustedes explorar conducto auditivo, porque puede ser que tenga una otitis externa, sobre todo una otitis media, y entonces, pero el paciente no le molesta el oído, pero entonces no lo exploraste porque no pensaste en esto, porque tienen que pensar en esto por lo que les acabo de explicar de las bacterias. Igualmente la glándula parotidia, recuerden que puede también existir parotiditis, que ya es un proceso viral. Igual los ganglios submandibulares y submaxilares se deben palpar también, y el paciente te puede referir que les duelen, y entonces son procesos más que todo bucales. Igualmente los parotidios, los preauriculares también tienen que ver con la linfa que viene de las amígdalas. Entonces muchas veces el paciente viene con amigdalitis, pero no le duele la garganta, no tiene odinofagia, y entonces, pero sí tiene dolor en uno de estos ganglios. Entonces ustedes deben explorar boca. Es por ello. O sea, eso es todo lo que deben hacer cuando el motivo de consulta sea un aumento de volumen de los ganglios linfáticos. Igualmente, todo después de esto, todas estas linfas de todos estos ganglios, ¿verdad?, van a drenar en otros ganglios cervicales que se llaman cervicales profundos y superficiales, que están alrededor del esternocleidomastoideo. Y esos ganglios también se deben palpar. Normalmente todos estos ganglios no son palpables, pero cuando se inflaman sí se llegan a palpar. Entonces, cuando se inflaman
y se palpen, entonces nosotros debemos describir todas estas cosas que tenemos aquí. Su situación, en dónde está, qué tamaño tiene, qué forma tiene, ¿sí? de un granito o circular o ovalada, consistencia, si es blanda o dura, si es lisa o rugosa, si es móvil o está adherido a planos profundos, qué relaciones tiene, si está, bueno, por delante, por detrás por ejemplo, de la apófisis mastoide, si duele al ser palpado, si hay algún cambio de coloración o de la temperatura en la piel que está allí. Y entonces aquí están la maniobra, como les decía, el reporte no visible no palpable. Aquí está la maniobra de normalmente cómo deben ser examinados estos ganglios linfáticos. Ustedes se van a colocar sobre todo en los preauriculares, auriculares y occipitales, es decir, los posteriores, los que están a nivel posterior. Ustedes se van a colocar de frente al paciente y con los pulpejos de los dedos van a hacer movimientos circulares y hacerlo bilateralmente. Es decir, lo van a hacer así como lo está haciendo aquí esta doctora con el paciente. En el caso del amigdalino, entonces nos dice que tú vas a colocar la mano izquierda sobre la cabeza de tal forma que la punta de los dedos índice, medio y angular palpe estos grupos ganglionares del lado derecho. Luego se procede a examinar el lado izquierdo. Eso es los que están en el ángulo de la mandíbula. Entonces, es lo que son el amigdalino, submaxilares y submentonianos. Tú los vas a examinar. Pasa que aquí es un poquito complicado. De este examen de los ganglios sí se me olvidó hacer la práctica. Tú vas a agarrar tus tres dedos índice, el dedo índice medio y anular. Y imagínense que entonces yo tengo un granito ahí de arroz, un granito de caraota ahí debajo, pues en el mentón. O sea, quiero que lo imaginen. Entonces ustedes agarran y con esos tres dedos se llevan el granito contra la mandíbula. Se lo traen arrastrandito con esos tres dedos hacia la mandíbula, hacia la parte medial de la mandíbula, interna de la mandíbula. Entonces, al pegarlo contra eso, entonces ustedes más lo van a sentir. Esa es la manera, tanto hacia la rama de la mandíbula como hacia el mentón, como en el ángulo de la mandíbula que vamos a ver, que palparíamos los amigdalinos. Los cervicales los va a palpar. Aquí dice con el índice medio anular o con el pulgar y el índice, como estaba haciendo esta persona aquí. Como decir de esta manera aquí con la tráquea. Como decir, con esta manera así se toma con la tráquea, pero vas a tomar el esternocleidomastoideo. Así como lo está haciendo con el índice y medio. En vez de la tráquea, vas a tomar el esternocleidomastoideo. Pero la otra manera es que tú coloques, vamos a decir, no tengo un dibujo de eso. Ya va. Ajá, aquí está mejor. Más o menos así como está este. No. Bueno, o sea, ustedes colocan la mano izquierda, supónganse que tienen este paciente y van a palpar los ganglios cervicales derechos, ¿verdad? Entonces ustedes colocan su mano izquierda en el borde posterior del esternocleidomastoideo. Van a colocar sus dedos, sus cuatro dedos, pues sus cuatro dedos largos, índice, medio, anular y meñique, lo van a colocar en el borde posterior del esternocleidomastoideo. Y entonces con su mano derecha van a empujar el esternocleidomastoideo contra su mano izquierda, de tal manera, y entonces entre sus dedos de mano izquierda y de mano derecha van a buscar palpar esos ganglios, a ver si están. Si no están, es normal, porque ellos no deben ser visibles ni palpables. Esa es la manera como normalmente se palpan los
o como yo palpo la parte de la cervical, de los cervicales. Y los supraclaviculares, sí, o sea, esos están en la depresión que tenemos, como les decía, allí a nivel entre el esternocleidomastoideo y la clavícula, en el hueco, y entonces con su dedo índice anular y medio van a sencillamente empujarlos hacia abajo, sentir, ver, palpar normalmente, a ver si hay alguna tumoración en ese nivel. En cuanto a la tiroides, hay varias maniobras, de hecho varios epónimos en cuanto a las maniobras de la tiroides, para palpar la tiroides. Ella es un poco difícil de palpar. Normalmente, como lo palpamos la mayoría, es de esta manera. Nos colocamos detrás del paciente, colocamos nuestros pulgares en la apófisis espinosa cervical C7 y llevamos nuestros dedos hacia adelante. Nuestros dedos largos hacia adelante, sobre todo el medio, el índice medio y anular. Lo más abajo posible, casi llegando al esternón, y le decimos, o sea, eso, o sea, lo vamos a hacer. Recuerden que la tiroides está hacia un lado, tiene sus lóbulos y el istmo. El istmo pasa anteriormente a la tráquea y tenemos los dos lóbulos. Entonces nosotros vamos a palpar un lóbulo, agarramos, por ejemplo, si vamos a palpar el lóbulo derecho, ¿verdad? Entonces con nuestra mano izquierda vamos a empujar la tráquea hacia la mano derecha. Y con la mano derecha vamos a buscar palparlo. Claro, vamos a empujar la tráquea, pero no mucho porque a la paciente le va a doler, le va a molestar. Y entonces ustedes le van a decir que trague. En ese momento que traga el paciente, la tiroides sube y baja. Entonces en ese momento nosotros podemos palparlo. Si van a hacerlo, si van a practicar entre ustedes la palpación, no lo hagan, háganlo 1 o 2 veces y no lo hagan más, porque en estas maniobras también tú estás apretando la tiroides y entonces la tiroides puede descargar hormonas al torrente sanguíneo y entonces podemos llegar a provocar también una tormenta tiroidea. Entonces, hagámoslo 1 o 2 veces y ya después, bueno, no lo palpo, bueno, mañana intentaré de nuevo. Y así, de todas maneras, como les digo, hay varias maniobras. También está esta, que está usando este doctor aquí, en la que está de lado, pero casi haciendo lo mismo, en que su mano derecha está aquí y su mano izquierda es quien va a empujar. Entonces es más o menos como esta, pero este es desde posterior, este es de lado. Igual existe otra también de lado, pero con una sola mano, colocando el dedo pulgar buscando el lóbulo derecho, perdón, el lóbulo izquierdo, y el dedo índice y medio buscando el lóbulo derecho. Otra de las cosas que debemos evaluar, que eso sí les había comentado, es lo del pulso venoso. Una de las cosas que les pueden llegar a pedir es cuál es la diferencia entre pulso venoso y pulso arterial. Entonces, hay varias diferencias. Y son diferencias lógicas. Una es que el pulso arterial es sincrónico con el primer ruido cardíaco. El pulso venoso no lo es. El pulso venoso puede disminuir comprimiendo la base del cuello, disminuye en la inspiración y aumenta la expiración, es decir, cambia con la respiración. En cambio, el pulso arterial no cambia. Normalmente los pulsos venosos son visibles, más no palpables. Es decir, ese día lo vimos con Michelle, ¿verdad? Se lo vimos a Michelle, pero se me olvidó decirles que lo palparan para que se dieran cuenta que no se palpa. En cambio, el pulso arterial no es visible porque es un poco más profundo. No se ve, pero es por eso, porque es un poco más profundo. Pero sí es palpable. Claro, si tú ves una arteria operando, te vas a dar cuenta que sí se ve como ella, no es que se ve la onda del pulso, pero sí como tiembla en el momento que pasa la onda del pulso. O sea,
Si tú le tomas el pulso al paciente en otro lado y estás viendo la arteria femoral porque estás operando, ves cómo se mueve con cada pulsación exactamente cuando está pasando el pulso radial. Bueno, aquí está, que es algo que se ve y que no se palpa. Ahora, aquí tenemos esta onda A, C y B. Onda A, C y B. A ver, José, cuéntame qué significa esas ondas A, C y B del pulso venoso. Bueno, doctor, con respecto sí al pulso venoso no recuerdo mucho, pero recuerdo que cuando estaba viendo la onda AC eran las ondas de cambio de presión que había en las arterias, pero no sé si serán las mismas que en las venas. O sea, lo que pasa es que la presión venosa es un reflejo de lo que hay en la aurícula derecha. De hecho, aquí está en el dibujito, atrio derecho. Entonces, esas ondas que ocurren en la aurícula derecha se reflejan hacia las venas. Y entonces, cuando yo evalúo la presión venosa yugular, estoy evaluando la aurícula derecha. Ahora, o sea, ahí voy mi pregunta. ¿Qué significa estas ondas A, C y B de la presión de la aurícula derecha? Que eso es la clase de ciclo cardíaco. Yo se los di. Si no sabes, José, aquí me falta, bueno, María Fernanda también, que le había preguntado. Doctor, Ajá, yo no le había respondido porque no se escuchaba en ese momento está y bien, creí respóndeme ahorita, pues. que no había dicho nada, pero en realidad era que se había quedado callado Está y bien. después respondió María José. Sí, después yo vi en el chat Eh, que no, que eso que me estás diciendo, que no habías escuchado. Ajá, ¿y esta? no me equivoco, es que no recuerdo muy bien, pero por lo que me acuerdo, creo que la onda A tiene que ver con lo de la aurícula derecha, pero no exactamente con qué, creo que es con la presión que hay dentro de la aurícula derecha. La onda C tiene que ver, creo que con la válvula tricúspide. Y la onda B, no recuerdo muy bien la onda B, pero no sé, no Doctor, ¿puedo? recuerdo muy bien. Ok, ajá, ¿quién más se acuerda por ahí? Doctor, la onda B se refiere al retorno venoso. Ajá. Pero, ajá, al retorno venoso, Ah, ¿qué significa eso? o sea, la aurícula llena de la sangre del retorno venoso. Ajá. ¿Y las otras? La onda, sí, la onda A, si no me equivoco, es de la sístole auricular. Ajá. Y la C, si mal no recuerdo, es cuando hay contracción del ventrículo. Ajá, ¿y por qué se produce ese aumento de presión en la aurícula derecha si quien se está contrayendo es el ventrículo derecho? Mm, Ajá, falta ese pedacito ahí. Loaiza, Mariana, sí. ¿saben? Doctor, eso ser porque, como dijo Maffer, la válvula auriculoventricular por la presión se abomba y aumenta obviamente la presión auricular.
Ajá, ¿y por qué es una C? Porque la A es de sístole auricular, la B de retorno venoso y la C ¿de dónde sale? Vas a tener que volver a la clase de ciclo cardíaco. Ajá. La C ¿de dónde sale? Creo que lo estás leyendo por ahí. Pero ajá, no lo puedo comprobar. Pero No, me bueno, estaba acordando. ¿se te estás acordando? Ah, bueno. ¿Y por qué no te acuerdas por qué es la C? No, eso sí es verdad que no. Nadie sabe. Ok. Cuando... Doctor, Dime, ¿quién? creo que ese es cuando los ventrículos se comienzan a contraer. Sí, eso lo dijo Alexandra. Los ventrículos se contraen, se abomba la válvula auriculoventricular hacia la aurícula, perdón, se abomba la válvula auriculoventricular hacia la aurícula porque se está aumentando la presión dentro del ventrículo por la contracción ventricular, ¿verdad? Y eso produce la onda C. Pero, ¿por qué se llama C? Es mi pregunta. Porque la A es de sístole auricular y la B es de retorno venoso. Ok. Entonces tienen que recordar ciclo cardíaco. Primero, que les iba a comentar, entonces, yo no sé si ustedes vieron, bueno, de todas maneras lo pueden examinar. Sobre todo, ustedes colocan al paciente, ¿verdad? Claro, en este caso teníamos a Michelle ahí semisentada, pero es mejor con un paciente, con una persona, la acuestan con dos almohadas así, de tal manera que aproximadamente queden en un ángulo, quede elevada la cabeza en un ángulo de 45 grados, ¿verdad? Luego hacen que voltee hacia un lado y entonces colocan luz tangencial. Y entonces ustedes van a ver que por cada pulsación, o sea, ustedes toman el pulso arterial y se van a dar cuenta que por cada onda de pulso va a temblar 3 veces, que son estas 3 ondas. Claro, eso es un poquito difícil de detallar, que son cada 3 veces, pero sí se van a dar cuenta que son más ondas que las del pulso arterial. Por lo tanto, van a ver como que tiembla mucho y que hay unos temblores que son más altos que otros, y por eso la onda A, C y B ven que no tienen la misma intensidad de la onda. Ya con esto terminamos. Ya vamos a terminar. Entonces, ustedes van a tomar... ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a ver qué presión hay en la aurícula derecha. Esta presión no se mide en milímetros de mercurio, sino que se mide en centímetros de agua. Esto nos va a decir la presión venosa. Como recuerden que las venas manejan volumen, en cambio las arterias manejan presión. Entonces, como las venas manejan volumen, es decir, la mayor cantidad de sangre que ustedes tienen en su cuerpo está en las venas. Entonces, cuando nosotros sabemos la presión venosa de una persona, estamos conociendo el volumen de sangre aproximado que hay. Es decir, si la presión venosa está muy por debajo, entonces el paciente normalmente está deshidratado. En cambio, cuando está aumentado más de lo normal, por ejemplo, en un paciente que no está orinando porque tiene un problema renal o un problema cardíaco, entonces es lo que decimos en medicina, que se está llenando de agua, se está encharcando, porque no haya cómo sacar esa agua, y entonces la presión venosa va a estar aumentada. Entonces, la presión, de hecho, si se acuerdan de fisiología, en la aurícula derecha hay una hormona que secreta la aurícula derecha. A ver, ¿quién sabe? La hormona que secreta la aurícula derecha. Doctor, ¿ese no es el péptido natriurético, creo que es así, auricular? Ajá, péptido natriurético auricular. Entonces, esa presión
esa presión, esa hormona es estimulada cuando aumenta la presión dentro de la aurícula derecha. Cuando estas ondas están aumentadas, estimula a la aurícula derecha para que se estimule esa hormona, se secreta esa hormona viaja al riñón y le dice, hey, saquemos agua que está habiendo mucha. Entonces nosotros empezamos a orinar. O sea, una persona normal no se va a encharcar, es decir, no va a tener agua de más, porque esta regulación que les acabo de explicar va a hacer que entonces tú empieces a orinar. Pero por el lado contrario, si tú por ejemplo de repente estás sangrando, entonces la aurícula derecha se empieza a dar cuenta que está llegando menos sangre de lo que normalmente llega. Entonces se activa la hormona y le dice al riñón, hey, deja de orinar porque nos estamos quedando sin agua, nos estamos quedando sin sangre. Entonces existe esa regulación. Bueno, como les decía, entonces ustedes lo cierto es que van a evaluar el paciente y se van a dar cuenta que tiembla unas 2-3 veces esa venita allí. Pero cuando vas a medir la presión venosa, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces tienes el paciente allí, ¿verdad? Y entonces tú vas a ver en la yugular externa vas a ver hasta dónde aumenta la presión. Ustedes van a ver que va a temblar la vena, pero que ella se va a llenar de sangre. Tienen que detallarlo. Ella se va a llenar de sangre. Yo no lo quise hacer con Michelle porque no se veía bien, pues, porque ella no estaba acostada. Ella se va a llenar de sangre hasta cierto nivel. Ese nivel, ¿verdad? Ese nivel yo lo voy a extrapolar hasta donde llegue. Ese nivel yo lo voy a extrapolar hasta su esternón. Yo lo voy a extrapolar, por ejemplo, aquí en este caso, llega hasta aquí, ¿verdad? Entonces yo voy a colocar una regla aquí en el esternón. Aquí en el esternón. Y voy a extrapolar el sitio donde llega la columna y ver cuántos centímetros sube. Voy a colocar otra regla. Estos son dos reglitas. Una regla que me va a decir hasta dónde llega en los centímetros aquí que tiene esta. Obviamente 0 va a ser el esternón y aproximadamente debería llegar hasta 3. Aproximadamente hasta 3. ¿Entendieron eso? Espero que sí. Van otra vez. Ustedes marcan con un bolígrafo hasta dónde llega normalmente, hasta dónde le está llegando a ese paciente la columna de sangre. Ustedes lo marcan. Luego agarran una regla para extrapolar, una regla o lo que sea, algo largo, un bolígrafo, no hay problema, para ver hasta cuántos centímetros está subiendo al yo colocar la regla encima del manubrio external, exactamente. Y entonces voy a ver que normalmente 3 o 4 centímetros. Ahora, eso yo voy a sumar, esos 3 centímetros, lo voy a sumar a 5 centímetros que hay desde la aurícula derecha hasta el manubrio external. Lo voy a sumar porque entonces, es decir, que la presión venosa está subiendo desde aquí hasta aquí. Desde la aurícula derecha hasta donde yo la estoy midiendo. Y entonces la distancia que hay allí, ¿verdad? Desde la aurícula derecha hasta el manubrio external son 5, más los 3 que en verdad estoy viendo, entonces son 8. Y lo normal que debe de haber de una presión venosa es de aproximadamente 8 centímetros de agua. Normalmente el libro te dice entre 8 y 12. Pero aquí casi siempre tú lo vas a medir entre alrededor de 8. Ahora, como yo les decía, cuando tenemos una vía central en que el paciente está recibiendo los medicamentos y solución 09 a través de una vía central, yo puedo conectar una reglita con una manguerita, etcétera, y medir la presión venosa. En vez de estarlo haciendo con esto, la estoy midiendo directamente y voy a ver que la columna de agua va a subir hasta 8 o 10 centímetros, que es lo normal. Entonces, o sea, todo paciente
que está con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y eso, va a necesitar cuando yo lo tengo hospitalizado y yo le estoy colocando soluciones, yo lo voy a tener que estar midiendo siempre la presión venosa central, y lo voy a hacer a través de este sistema que les acabo de decir, de con una vía central, porque si yo veo que hay que la presión venosa la tiene más de 12 centímetros de agua, quiere decir que se está encharcando. Si tiene menos de 8, quiere decir que se está deshidratando. Entonces yo tengo que manejar ese tipo de cosas. Ajá, en cuanto a las ondas, entonces repasan ciclo cardíaco y ven que cuando alguien le pregunte qué son esas ondas A, C y B, bueno, esas ondas son los momentos durante el ciclo cardíaco en que aumenta la presión dentro de la aurícula derecha. ¿Cuáles son? Durante la sístole auricular, durante la sístole auricular se contrae la aurícula y obviamente aumenta la presión dentro de ella, y por eso se llama onda A. La onda C, también como lo dijeron, es porque en el momento que se empieza a contraer el ventrículo, aumenta la presión dentro del ventrículo y la sangre se quiere devolver hacia la aurícula, y por eso se cierra la válvula auriculoventricular, y entonces la presión es de tal manera en el ventrículo derecho que abomba la válvula auriculoventricular y pasa, o sea, al abombarse se abomba hacia la aurícula derecha. Entonces por eso aumenta la presión dentro de la aurícula derecha. Claro, la presión es muy mínima, pero sí aumenta. Y se llama C porque anteriormente, los semiólogos, pues los médicos, creían que esta onda se producía era porque como en este momento está saliendo la sangre por la arteria, está saliendo del ventrículo, está saliendo hacia la arteria y se produce la onda de pulso por todas las arterias. Entonces al principio creían que esta onda que se veía en la vena era una extrapolación de la onda de pulso que estaba en ese momento también pasando por la arteria carótida. Entonces que la arteria carótida golpeaba a la vena yugular y entonces uno veía que era como una onda, y por eso le pusieron C. Sin embargo, después se dieron cuenta que es que aumenta en verdad por la extrapolación, por el abombamiento de la aurículo-ventricular. Por eso que se llama C, de carótida. Y la B, como también lo dijo Alexandra, es porque entonces mientras está ocurriendo ese paso de sangre del ventrículo a la arteria, se viene llenando también la aurícula, ahora se va llenando de sangre por el retorno venoso. Bueno, entonces aquí tienen el reporte ya de la palpación que existe, la general y la específica de cada una de las cosas, y de los ganglios y de los órganos que tenemos allí, y la ocultación que puede llegar a ocultarse en la carótida o en la tiroides. Se pueden ocultar algún tipo de soplos. Aquí está el esquema que da el Mosby. Este es cuando explicaba en pizarra una vez más el plexo braquial. Y bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Doctor, por ejemplo, en la palpación de los ganglios, su mandibular es, o por esa región, ¿no existe riesgo de presionar el seno carotidio? No, porque como lo estás haciendo en la mandíbula, eso es bastante anterior, pues, bastante hacia adelante, y entonces no, la carótida está más atrás, pues. O sea, igual del ángulo de la mandíbula, igual tampoco, o sea, tú estás presionando allí, pero no debes tener el cuidado de no irte hacia atrás, pues.
No hay peligro como tal si tú estás ubicado en lo que estás haciendo, pues. Ok.